Tenemos un discurso más antes del almuerzo. Presento muy brevemente a Fernando Grasso, secretario de Industria del Ministerio de Producción y Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Por si quieres. ¿Sí está la presentación? Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un placer compartir este espacio con ustedes. Me pidieron que sea bien breve, así damos un espacio para preguntas y aparte me toca justo hablar antes del almuerzo, así que van a estar también con ansias de avanzar rápido hacia ahí. Bueno, mi formación como secretario de Industria obviamente va a ser que un poco los conceptos que quiero transmitirle tienen que ver más con una mirada de cómo todo este tema de la movilidad limpia, digamos, todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, cuáles son algunos de los conceptos que nosotros vemos relevantes desde el punto de vista de la cadena industrial o sus impactos desde el punto de vista productivo. En primer lugar, ¿dónde? Ahí. Bueno, un primer tema me parece importante a veces mencionar esta cosa de la movilidad limpia, que a veces aparece como algo novedoso, digamos, desde el punto de vista tecnológico, que en realidad, digamos, la tecnología en sí misma, obviamente hubo avances importantes en ese sentido, en realidad es una tecnología que está disponible y que existe desde hace más de un siglo, o sea, no es que es algo nuevo desde ese punto de vista. Lo que sí resulta totalmente novedoso es a partir de los desafíos que se plantean para el siglo XXI, digamos, y que tienen que ver con colocar el tema de la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad social y económica y entender eso como uno de los, poniendo el foco, digamos, en el ser humano y en su condición de vida en general en ese ámbito, digamos, y con digamos, con una idea muy, muy clara respecto a que la vida básicamente y la sustentabilidad de la vida en el tiempo tiene que ver mucho también con el cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que lo importante, digamos, o lo novedoso de todo este cambio de paradigma que está habiendo en términos de movilidad, tiene que ver o tiene que focalizarse en las oportunidades que se abren a partir de eso. Y estas oportunidades no pueden solo basarse, obviamente, en este principio loable que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental y la mejora en la condición de vida de la gente en torno a esto, sino que esto tiene que ser negocio también. Y creo que acá muchas veces es donde aparecen las trabas o esta ruptura de paradigmas que tenemos que hacer, que digamos, abarcan a todo lo que es la cadena de producción que puede estar involucrada con esto y que obviamente alcanzan también al consumidor. Entonces digo, desde el punto de vista, digamos, más bien productivo, es importante que este cambio de paradigma también contemple que va a ser más fuerte o va a ser más exitoso o va a asumir una velocidad mayor en la medida que también se entienda como parte de un negocio productivo. Y en ese sentido la Argentina está bastante bien preparada, digamos, para asumir esos desafíos, más allá de que tenemos mucho camino por recorrer. O sea, un primer tema, evidentemente, tiene que ver con la disponibilidad de energía. Digamos, si no tenemos una base energética que pueda dar sustento a este proceso, digamos, es muy complicado. Y, digamos, en la Argentina no solo hay un avance importante, un panorama ya planteado en términos de energías renovables, sino también que a partir de lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, que a priori aparece como contradictorio con esta idea de movilidad limpia, en realidad estamos bien basados en el tema de la extracción de gas y que ese gas, obviamente, es como fuente de energía hidrocarburífera un recurso relativamente limpio y que también permite, obviamente, transformarlo en energía y la fuerte disponibilidad que hay de este recurso también nos permite pensarlo en el mediano plazo como un recurso energético barato, digamos, desde el punto de vista de la energía. Por lo tanto, tenemos una primera base que tiene que ver con la energía y que eso es importante para poder avanzar en este camino que implica el tema de la movilidad limpia. Por otro lado, digo, bueno, desde el punto de vista industrial, digamos, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz en la Argentina es un sector que bueno, tiene una larga tradición, digamos, algunos datos relevantes, digamos, ¿no? Ford fue la primera planta industrial que puso por fuera de Estados Unidos, fue en Argentina, en 1925, digamos, tenemos una cadena de valor bastante relevante, 400 autopartistas, muchos sistemas vinculados digamos, a la cadena de valor autopartista también se desarrollan en el país. Esto también podemos extenderlo a lo que es el sector de motos, de bicicletas, de buses. En buses también tenemos una participación importante de la industria nacional, en motos y bicicletas también. Digamos, es un sector muy relevante desde el punto de vista de su incidencia en la generación de empleo, de valor agregado.
son solo 85.000 trabajadores en forma directa y más de 150.000 en forma indirecta, es más del 10% del valor agregado industrial. Cuando sumamos todo esto en términos del PBI y sumamos también a los sectores de motos y bicicletas, estamos hablando de casi el 4% del PBI de la Argentina. O sea, el sector industrial, digamos, y la capacidad industrial para avanzar en este proceso también la tenemos. O sea, tenemos el otro elemento que también nos permitiría avanzar en este camino. Por lo tanto, en términos también del mercado, digamos, ¿no? La Argentina tiene un mercado relevante, solo en vehículos estamos hablando de casi 900.000 unidades en el año. Esto obviamente tiene variaciones, pero más o menos se estabiliza en ese valor. Es un sector que también exporta más de la mitad, digamos, de lo que produce. En el sector de buses y motos, casi el 100% de lo que se vende en la Argentina es fabricado en el país. Hay una cadena de valor también en estos sectores. Por lo tanto, la capacidad industrial, como les decía, también está disponible para avanzar en ese sentido. Y por otro lado, tenemos un mercado, digamos, que esto también es relevante al momento de juntar todas las partes que hacen a este camino que les mencionaba. Ahora, estos elementos que hacen a la disponibilidad, digamos, de los principales actores para avanzar en ese camino, también implica impactos en los distintos ámbitos que hacen a toda esta cadena de valor, obviamente en el ambiente, todo lo que ya se conoce, o sea, todo el tema de la movilidad limpia tiene un impacto muy positivo del ambiente, pero también implica cosas muy relevantes desde el punto de vista de la tecnología de producto. O sea, por un lado, digamos, este cambio, digamos, en el paradigma tecnológico de la movilidad genera una modificación en los componentes de los vehículos, nuevos diseños, menores piezas, y esto también es un desafío para la cadena de valor, un modelo de negocio más basado y orientado al servicio más que en el producto en sí mismo. O sea, el hecho de conceptualizar la movilidad de la forma en que implica, digamos, la movilidad limpia también implica cambiar la lógica de cómo el usuario o la experiencia del usuario con el producto tiene que adaptarse más a sus necesidades. Entonces esto también implica hacer diseños de productos diferentes donde los distintos fabricantes también se tienen que especializar en torno a eso. Estamos viendo ya, por ejemplo, grandes terminales históricas en el mundo que se vuelcan más, por ejemplo, a lo que tiene que ver con transporte de pasajeros, en algunos de carga, en otros a lo que son los vehículos autónomos. Digamos, estamos viviendo un cambio muy fuerte en términos de la especialización industrial en el sector en torno a esto. Por otro lado, que no estaba ahí, todo lo que tiene que ver con la intensidad, digamos, del producto en términos de la matriz energética. Digamos, no es lo mismo fabricar un auto eléctrico para un país que, digamos, en función de su matriz energética es distinta a otra. Digamos, acá aparecen múltiples variantes, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los biocombustibles. En la Argentina, como decía, la electricidad obviamente va a ser un recurso obtenible relativamente fácil, pero también el gas, digamos, aparece como un recurso relevante. Entonces podemos pensar en esquemas eléctricos, pero también basados en híbridos gas eléctricos, digamos, donde nuestra disponibilidad también de alguna manera determina lo que es la tecnología de producto. Entonces ese es uno de los caminos o de los vectores por donde va a pasar, creo yo, lo que tiene que ver en el avance en este camino, el cambio de paradigma. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con tecnologías de procesos, donde el hecho de fabricar o concebir los productos de esta manera también implica otras escalas de producción. O sea, la típica escala de producción asociada a una matriz industrial más tradicional, donde la escala es mucho más relevante, donde digamos, el diseño se hace en la etapa inicial de producto y después ese diseño, esa inversión se va amortizando en muchos años, digamos, y en una escala de producción más grande, y eso es lo que genera la competitividad de costos. Digamos, todo eso va cambiando y entonces hoy aparecen nuevos actores, digamos, en todo lo que tiene que ver con movilidad. Algunos son pymes, otros actores que no vienen del mundo, digamos, de lo que es el mundo de la industria automotriz. Entonces aparece Tesla, por ejemplo, produciendo vehículos, y esto también pasa en la Argentina, esto ya está pasando. O sea, en la Argentina ya existen productores en etapa de prototipo, pero que fabrican autos o prototipos de autos eléctricos o híbridos y que no tienen nada que ver con lo que son los sectores industriales tradicionales vinculados a la industria automotriz. Entonces, todo este cambio de alguna manera tiende a crujir, digamos, porque, como les decía inicialmente, existe mucha resistencia o digamos, hay rigideces en toda la cadena de valor que hay que romper y que tienen que ver esencialmente con esto que les decía al inicio, de entender que esto tiene que ser negocio. Entonces, por un lado, tener la capacidad industrial para un país como la Argentina, digamos, está bueno, es importante porque nos permite internalizar quizás esta tecnología y poder ir reemplazando el paradigma existente con este nuevo paradigma, pero a la vez, en algún punto eso también genera una resistencia.
porque imagínense, digamos, si el 4% del PIB de la Argentina podría estar en riesgo si cambiamos la matriz de movilidad en la Argentina, digamos, eso puede tener costos sociales o económicos que tienden a generar una resistencia a ese cambio. Muchas veces podría ser más fácil no tener industria en ese sentido, pues es más fácil poder internalizarla porque las ganancias potenciales son mayores o al menos son más visibles en el corto plazo de lo que podrían ser en un caso donde existe industria. Entonces, nosotros tenemos el desafío adicional de poder, primero, generar este cambio cultural desde el punto de vista del consumidor, de poder generar una experiencia con este tipo de tecnologías y que sean convenientes también, digamos, ¿no? Porque no solo los precios de los vehículos en general eléctricos son bastante más altos de lo que es un precio medio de un producto convencional, sino también que tiene que verse reflejado en su ecuación económica, digamos, que el uso de ese tipo de tecnologías no solo es bueno para el medio ambiente, sino también es bueno para su bolsillo. Y por otro lado, como le decía, también en lo que es la cadena de valor, esto tiene que generar un cambio relevante. Entonces, por eso creemos que toda esta dinámica y este cambio que se está dando, en realidad va a ser, digamos, esto son datos de América Latina, digamos, cómo son la participación de vehículos convencionales, cómo va a ir evolucionando y cómo van evolucionando los vinculados a nuevas motorizaciones. Digamos, es un cambio que se va dando en forma acelerada, o sea, vamos a ver muy rápido que los vehículos eléctricos, híbridos y demás van a ir creciendo cada vez más y al torno al 2050 se estima que casi un tercio de los vehículos que se vendan van a ser de estas nuevas motorizaciones, pero eso no significa que desaparezca, digamos, lo que es la motorización tradicional. Pero entonces, como este proceso no va a ser disruptivo, no va a ser abrupto, pero evidentemente es un proceso que ya está iniciado y que no va a parar y por eso tenemos que prepararnos para eso. ¿Cuáles son los desafíos básicamente que tenemos que afrontar? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, digamos, esto es muy relevante, o sea, va desde lo que tiene que ver con lo que es la clasificación de los productos, de los vehículos, con su homologación, o sea, en la Argentina recién ahora, que fueron uno de los avances que hicimos trabajando en conjunto del Ministerio de Transporte y Ambiente, poder que existan estos vehículos, darle entidad, digamos, no existían en muchos casos para lo que era la normativa argentina, por lo tanto, si no existía su clasificación, tampoco existía la posibilidad de homologarlo, de certificarlos. Todo esto, digamos, es un desafío relevante. Todo lo que tiene que ver con circulación, o sea, ya no tanto en vehículos, pero empiezan a aparecer nuevas formas de movilidad, principalmente en lo que tiene que ver con bicicletas, digamos, motos o cosas parecidas a esas, que bueno, hay que regular, digamos, cómo eso va a circular en la vía pública. Entonces también nos implica desafíos desde ese punto de vista. Y todo lo que tiene que ver con lo que son los esquemas tributarios, digamos, ya sea de incentivos o de cómo se genera, digamos, la tributación sobre este tipo de vehículos, sobre las emisiones en sí. O sea, la regulación sobre si el hecho de que existan emisiones al medio ambiente, eso tiene que tener un impuesto, tiene que ser una base imponible. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con infraestructura y política integral de transporte. O sea, esto no solo obviamente es la infraestructura de carga, que ya de por sí implica un desafío importante de diseño, digamos, porque siempre acá está el dilema del huevo y la gallina. O sea, digamos, ¿qué va primero? O sea, la demanda y después aparece la infraestructura, o hay que poner la infraestructura para que aparezca la demanda. Entonces eso a veces el sector privado no lo resuelve solo. Entonces ahí es donde el Estado puede o tiene que generar algún tipo de marco, digamos, y marcar, hacer punta, digamos, en algún tipo de diseño que permita o facilite al sector privado enmarcarse en ese diseño de política integral o desarrollo de infraestructura. Pero también tiene que ver con la infraestructura de conectividad en general, o sea, porque generalmente todos estos cambios se van dando en el producto, donde van apareciendo conceptos distintos de cómo se mueve la gente o se transporta en este sentido, digamos, va a requerir obviamente también facilitar todo lo que tiene con conectividad digital, no solo de conectividad a nivel de caminos, sino también de cómo alcanzar esa infraestructura de carga, porque muchas de estas cosas están asociadas, por ejemplo, a aplicaciones del celular, y más allá de que esté disponible, si uno va por el medio de una ruta en Argentina y no se puede conectar para ver si puede llegar o no a una estación de carga y demás, eso obviamente hace que el sistema no funcione. Entonces hay muchas cuestiones a resolver desde el punto de vista de la infraestructura. Tener tecnologías eficientes de producción, o sea, este objetivo que mencionaba antes, de poder producir este tipo de vehículos en forma competitiva, pero también que llegue al consumidor a un precio que le resulte económicamente viable y conveniente. Y por otro lado, la adecuación de la cadena de valor, digamos que esto
hay muchas autopartes que van a ir desapareciendo. O sea, al desaparecer el motor tradicional, muchos autopartistas, en realidad su producto no va a existir más. Esto ya pasó, en realidad esto tampoco es nuevo. Esto siempre fue pasando. O sea, en un auto hace 40 años tenía mucho más acero de lo que tiene hoy. Entonces, muchos que hacían piezas de acero y hacen piezas de plásticos. O hacían piezas vinculadas a un tablero que también eran de acero, de plástico, y lo hacen, está mucho más volcado a la electrónica. Entonces, esto tampoco es nuevo, pero obviamente es algo que tiene que suceder. O sea, el hecho de cambiar la lógica y el diseño de estos productos también requiere adecuar la cadena de valor. Y en esto nosotros venimos trabajando en la Secretaría de Industria bastante con toda la cadena de valor para empezar a prepararse, digamos, para esto que ya está sucediendo. ¿Qué hicimos en estos 2 años y medio en este sentido? Bueno, básicamente generamos algunas condiciones básicas, como les decía antes, en términos del marco regulatorio, tanto lo que tiene que ver con ómnibus, con buses, con vehículos, con todo lo que tiene que ver con motos y bicicletas, esta posibilidad de darle entidad, digamos, generar una clasificación y una posibilidad de poder homologar estos vehículos y que puedan circular por la vía pública, y bajo qué condiciones. Por otro lado, tomamos algunas iniciativas para poder empezar a generar una masa crítica desde el punto de vista de la demanda. Hicimos una exención arancelaria, tanto para autos eléctricos como híbridos. Para todo lo que tiene que ver con ómnibus, también generamos una exención arancelaria con algunos incentivos en la medida que se ensamblen localmente. También generamos una exención arancelaria para poder importar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estaciones de carga, a partir de un convenio que firmaron distintos actores del sector privado para empezar a trabajar en algunas, algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente, del Ministerio de Transporte. Bueno, seguramente después van a mencionar del Gobierno de la Ciudad en algunas pruebas piloto que se están avanzando, probando distintos tipos de motorizaciones para ver cuáles funcionan mejor a la fisonomía de lo que es el transporte público en la Argentina. Y también tenemos desde el punto de vista industrial, que esto es algo que nosotros siempre tenemos que incorporar, no solo porque nos conviene, sino porque también, como les decía, romper, digamos, con la resistencia que pueda haber en el sector industrial. También nosotros tenemos una ley de incentivos que es para toda la industria automotriz, para la industrialización, pero que contempla algunos incentivos adicionales si esos proyectos productivos están asociados a nuevas motorizaciones. O sea, esto es básicamente lo que hicimos hasta ahora, pero obviamente nos falta trabajar sobre varios aspectos, que como bien mencionaba en el panel anterior, en otros países de América Latina ya hay algunos avances bastante más concretos, incluso ha evolucionado más el uso de este tipo de tecnologías, pero creemos que en la Argentina van a crecer muy aceleradamente en los próximos años. Porque por el lado de la oferta, para decirlo de un modo, ahí pudimos dar algunos avances importantes, pero tenemos muy poco desde el punto de vista de la demanda. O sea, todo lo que tiene que ver y que se mencionaba acá, asociado a ventajas generalmente impositivas de circulación o donde existen algún impuesto sobre el tema de emisiones, digamos que se levanta. Bueno, todo este tipo de cuestiones en la Argentina hoy no existe, básicamente. Lo único que hay es una posibilidad de acceder a un bien de este tipo más barato, básicamente por una rebaja arancelaria. Entonces creo que tenemos una agenda por delante muy fuerte en este sentido y que obviamente requiere de poder articular todo una serie de factores, no solo desde el punto de vista de lo que son los gobiernos nacionales y provinciales y municipales, porque como acá se mencionaba, es muy importante que por lo menos podamos mostrar, digamos, una experiencia completa y que esto puede ser, digamos, en un ámbito local que nos permita verlo en forma integral y que eso después se vaya extendiendo a otras zonas del país. Pero digo, este es el camino que tenemos por delante y tenemos que hacerlo en conjunto, tanto el sector público como el sector privado y bueno, en eso estamos trabajando. Así que quedo disponible para preguntas y de nuevo muchas gracias. Gracias, secretario Grasso. Muy interesante entender un poco de las condiciones específicas para el mercado de vehículos eléctricos aquí en Argentina. Entonces, tenemos tiempo para algunas preguntas. Podemos empezar. ¿Tienes el micrófono? Ok. ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Pablo Benveniste, de la empresa BMW. En este caso, de la subsidiaria aquí de Argentina. Acá, también. Mi pregunta es, ¿qué expectativas concretas hay respecto de la extensión de los beneficios impositivos para automotrices importadoras? Voy a tomar varias para tener más
Buenas tardes. Secretario, no va a ser técnico lo mío. Una pregunta. ¿Cómo se plantea el escenario en este foro, digamos, desde el enfoque que acaba de dar sobre los avances en algunos sectores, en industria, si hay un escenario, tenemos macroeconómico de endeudamiento y la fiscalidad está muy comprometida, y más aún todavía con el anuncio del presidente de la Nación de privilegiar básicamente aspectos sociales más que inversión en este caso, por ejemplo, en el sector industrial? Eso sería la primera parte. Y la segunda parte, ¿cómo plantear una transición energética cuando todavía no tenemos una política de transición energética, salvo la cuestión de las energías renovables? Que eso sería, digamos, en ese marco conceptual de transición. Pero vinculado a esto puntualmente, ¿tenemos una transición desde desde lo eléctrico, o mejor dicho, desde todas las energías fósiles a lo eléctrico, en un sector como es la industria automotriz, cuando el gobierno viene incentivando duramente, o activamente mejor dicho, la gran producción automotriz de vehículos con base, digamos, en el uso del gasoil, petróleo? Entonces, ¿cómo se entiende, digamos, lo que usted acaba de decir con este nuevo escenario que es oficial y de pocos días? Esa es mi pregunta, digamos, ¿no? Bueno, arranco por eso porque es más compleja. Bueno, digo, desde el punto de vista macro, me parece que está claro que digamos, todo lo que venimos haciendo va en el sentido de integrarnos al mundo, y que eso implica, obviamente, justamente integrarnos a los grandes cambios que se están dando en el mundo, y que este es uno de ellos. Entonces, digo, no hay nada mejor, digamos, para poder internalizar, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que poder estar conectados de esa manera, y obviamente tener un contexto macroeconómico que sea sustentable en el tiempo, porque obviamente todo lo que tiene que ver con la innovación y con estos grandes cambios que se dan son más fáciles de internalizarlos en una economía que funciona con cierto grado de estabilidad, y que esa estabilidad obviamente requiere equilibrios en sus distintas variables y de una macro sana, y que es lo que venimos poniéndonos como objetivo desde el inicio de la gestión, digo. Y desde el punto de vista de lo fiscal, creo que no, en ese sentido, no creo que, digamos, si bien obviamente existen un esfuerzo importante, se está haciendo para equilibrar lo que tiene que ver con las cuentas fiscales, digamos, esto no está alterado por eso, porque primero, desde el punto de vista industrial, como le decía, ya tenemos una ley que particularmente hace foco en el desarrollo de la industria automotriz, y que esa ley está vigente, está operativa y va a continuar, y tiene vigencia por 10 años, y que la estamos gestionando normalmente, y que eso ya está previsto en el presupuesto, por lo cual cualquier iniciativa que vaya en el sentido del desarrollo de estas tecnologías en el sector automotriz, digamos, está previsto ya en todo lo que es el programa fiscal y financiero. Y por otro lado, todo esto que mencionaba el tema energético, creo que al contrario, que como bien decía antes, digamos, que aparenta, digamos, porque como uno está poniendo mucho esfuerzo en lo que es el desarrollo de lo que son las energías fósiles, digamos, pareciera ir en contrario de lo que tiene que ver con las tecnologías más electrointensivas. En realidad, primero, bueno, está el tema de renovables, que eso viene avanzando, y que hay una ley que pone como objetivo que el 20% de la generación de la matriz energética en Argentina esté basada en energías renovables. Y por otro lado, pues en términos de lo que es la movilidad eléctrica en sí misma, como mencionaba antes, digamos, el gas, que es el principal recurso donde la Argentina va a ser competitivo por vaca muerta, no tanto el petróleo, digamos, lo que tiene que ver con el gas, ya de por sí es una energía más limpia que lo que tiene que ver con los derivados del petróleo, y aparte del gas, en la Argentina existe una matriz energética, generación eléctrica, que está intensivamente basada en el gas, por lo cual es totalmente compatible, e incluso es una oportunidad, porque justamente vamos a tener una abundancia de este recurso. Esa generación eléctrica va a también ser o llegar al consumidor a precios más bajos. Y por otro lado hay una restricción, si se quiere, estructural, y por el tamaño de demanda del mercado, que va en ese sentido, porque todo lo que tiene que ver con derivados del petróleo, o sea, la refinación del petróleo, o sea, que son la principal fuente hoy de consumo de lo que es la movilidad en Argentina, la verdad, aun cuando tengamos estos recursos básicos, tampoco la escala da para hacer grandes inversiones en el sector de refinería, por lo cual no vamos a tener más capacidad de refinar petróleo, o sea, eso no va a pasar. Por lo tanto, todo nos lleva
a pensar en una matriz energética basada en el gas y en la electricidad. Y tenemos todos los recursos como para hacerlo y que eso, como le decía, va a ser totalmente compatible con el avance en este tipo de tecnologías. Y después, desde el punto de vista de las ventajas arancelarias, sí, bueno, seguramente van a continuar. Digamos, hoy lo que tenemos vigente es una serie de cupos, pero que están totalmente subutilizados, por lo cual esto es algo que podemos continuar y que creemos que es necesario como para, como mencionaba antes, en este juego del huevo y la gallina, digamos, por las dudas hagamos las dos cosas, avancemos en lo que es el desarrollo de todo lo que tiene que ver con las condiciones de oferta, pero también demos la base necesaria para que haya cada vez un uso más intensivo y que, como decía, que los usuarios tengan una experiencia en este sentido y que vean que es algo que puede funcionar bien. Y creo que principalmente la punta de lanza está, como lo hablamos siempre con transporte, yo creo que en nuestro caso lo más importante va a ser tener experiencias muy claras y exitosas en lo que tiene que ver con transporte urbano de pasajeros y eventualmente con lo que tiene que ver con transporte de carga también. Disculpe, ese cupo que bien dice que está subutilizado hoy está destinado a terminales radicadas. Sí. Por eso mi inquietud Lo estamos cambiando, está en el circuito de firma el decreto correspondiente. Okay. Incluye particulares. De que un particular pueda... no está previsto. Pero no, en realidad sí, va a estar previsto porque como eliminamos lo que tenía que ver con los registros de productores o importadores, en realidad lo único que solicita es que ese producto esté homologado, o sea, y eso lo puede obtener cualquier persona siempre que pueda aludir un interés legítimo sobre el producto que va a importar. Se acabó el tiempo, entonces no tenemos tiempo para más preguntas, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Por la presentación.